Bueno, pues en principio habrá que irse un poco a las facultades del Congreso. Casi siempre los vemos o pensamos cuando pensamos en los diputados, pensamos en materia de que hagan leyes. Pero la verdad que Honduras es un país bastante sobresaturado de leyes. Y luego los diputados tienen otros roles, como por ejemplo su rol de aprobar el presupuesto de la República, también tienen su rol en la aprobación de contratos, etcétera. Yo no estaría diciendo de que se requiere que aprueben más contratos, más leyes o el presupuesto de manera libremente, sino que a cualquiera de esas actividades le hagan de manera responsable. Vemos como, por ejemplo, cantidad de contratos leoninos que se han denunciado en los últimos días, por ejemplo, han salido muchísimos en el caso de Coalianza, todo el tema del sector hidroeléctrico, por ejemplo, que está generando incluso conflictos y muertes en muchas comunidades de Honduras. Son contratos que pasaron por el Congreso Nacional. La misma concesión de DESA, por ejemplo, que con el saldo de la vida perdida de Berta Cáceres, una heroína nacional y una líder a nivel global, pasó por un Congreso que asume de manera irresponsable su rol legislativo y que se vuelve nada más un ente que levanta la mano para todo lo que le manda el Poder Ejecutivo tal cual, ¿no? Entonces, lo que yo pediría de entrada para el Congreso en el 2019 es que cada diputado asuma de manera responsable su rol, que cada diputado revise cada proyecto, revise los contratos, revise el presupuesto de la República, identifique las inconsistencias, identifique las trampas, identifique los grandes negocios, identifique los casos de corrupción que están metidos detrás de muchas aprobaciones legislativas y lo denuncien. Es posible que la oposición no tenga, bueno, mejor dicho, la oposición no tiene los votos para hacerle contrapeso al partido de gobierno en el Congreso Nacional, pero sí tiene la voz, o por lo menos también la posibilidad de que acudir a medios de comunicación, a redes sociales, etcétera, denunciando cada irregularidad que se pueda detectar en esos contratos, leyes y el propio presupuesto de la República y otras aprobaciones que se hacen desde el Poder Legislativo. Sí, uno mira una absoluta responsabilidad en la forma de la mayoría de los diputados, hay bajo estudio, baja capacidad de análisis, baja capacidad de asesorarse de entes, por ejemplo, el Foro Social de Deuda Externa. ¿Cuántos diputados buscan la ALFOSDE para que les explique el presupuesto de la República y hacer una oposición responsable? ¿Cuántos diputados buscan a organizaciones de derechos humanos para que les digan qué leyes hay que reformar en materia de todo ese poderío que se le ha dado a los militares y a la policía para reprimir manifestaciones, para restringir la protesta social en el país, para criminalizar sectores, etcétera? Es decir, aceptamos como válida lo que se aprueba y no hacemos nada para reformular y para que haya más transparencia en el ejercicio público del país. No, bueno, las tareas legislativas son esas, mayor responsabilidad de parte de la oposición y también ponerle frenos al abuso de poder que se da desde el Poder Ejecutivo a través de cuestiones que se están aprobando en el Congreso Nacional. O sea, sería bueno que en este 2019 los diputados revisaran todos esos contratos leoninos que han otorgado en el pasado y que han sido o que están perjudicándonos a nosotros los hondureños. Pues sí, vemos el tema energético, por ejemplo, como un tema fuerte, vemos el tema de salud, también contratos en materia de salud que se denuncia, de que al final de cuentas lo que ha producido es básicamente el crecimiento de empresas, incluso fantasmas, donde los mismos diputados a través de algunos familiares, algunos diputados a través de familiares también son parte de esos mismos contratos. Entonces, en Honduras no se da lo que en otros países, que el acto de legislar se vuelve un acto bastante responsable. Creo que en Honduras se vuelve un acto de levantar la mano de manera partidaria y creo que esa irresponsabilidad atañe principalmente a los diputados del Partido Nacional. Los diputados del Partido Nacional les aprueban tal cual le mandan las cuestiones el Poder Ejecutivo y se dan por hecho de que porque pertenecer a una determinada afiliación política solo tienen que levantar la mano. Ellos son los principalmente responsables de revisar también ese tipo de proyectos que le llegan al Congreso Nacional. Bueno, y qué decir, la misma oposición también tiene esa responsabilidad. La verdad que no se salva nadie, ¿no? Sí, porque la oposición no plantea o no dice por qué. Por ejemplo, no unos callan y votan como borregos y los otros no votan ese proyecto, pero tampoco dicen qué lesivo es, tampoco alertan, porque no lo han estudiado tampoco, solamente olfatean que ahí hay algo, que hay una movida, pero no hacen un estudio objetivo, científico, que pueda servir para probar
incluso que le pueda servir a la propia misión de acompañamiento contra la corrupción a partir de cosas que se están presentando en el Congreso Nacional. ¿O eso es objetividad? ¿Por falta de interés? Porque la función legislativa se ha ido degradando en Honduras en los últimos años. Realmente la gente llega a ser diputado o más por mantener cuotas de poder, por poder tener un control en el territorio sobre la población, por asegurarse gobernabilidad al partido de gobierno en el número de cuotas que se obtiene por ciertos partidos en el Congreso, pero no se asume como una tarea de la democracia en Honduras, como un mecanismo para fortalecer el sistema democrático en el país. Realmente en Honduras no tenemos 3 poderes del Estado, sino es uno solo. Vivimos una democracia presidencialista, donde el Congreso Nacional renuncia, de hecho, y en la práctica, a ser el peso y contrapeso de los otros poderes del Estado.